Hola a todos. Para los que no me conocéis, mi nombre es Alberto y en este vídeo pues voy a compartir cuál fue mi experiencia, lo que a mí me funcionó para obtener pues una buena nota en las oposiciones de educación física en Andalucía. Pero antes me gustaría decirles que colaboro con la Academia del Movimiento Aprendo y quiero anunciar que tenemos las plazas abiertas para el próximo curso. Por tanto, si queréis conocer más detalles de nuestra preparación, escribe en comentarios la palabra en movimiento aprendo y te mandamos la información. Dicho esto, ¿qué hice yo para obtener buenos resultados? En primer lugar, pues lo que yo hice fue intentar buscar esa preparación mental y para ello pues escuchaba el podcast de oposiciones de educación. Y esto me ayudó en dos sentidos. Por un lado, pues para conocer un poco lo que me iba a encontrar en el proceso de oposiciones y por otro lado para tener esa motivación plus y la verdad que recuerdo empezar bastante motivado. No obstante, pues yo estaba de por sí bastante motivado, puesto que me encanta la educación física y soy en este sentido un poco friki en relación a la educación física, es decir, cada formación que encontraba relacionada con la educación física o cada formación que yo consideraba que me iba a ayudar para mejorar las habilidades para la oposición, pues las hacía. Por ejemplo, recuerdo que hice un curso de maquetación, un curso de exposición oral, un curso de metodología activa y he de decir que en este caso, pues este año vaya a tener incluidas estas formaciones en movimiento aprendo. Luego, pues, ¿qué hice yo para cada una de las partes para que me fuera bien? Pues, por ejemplo, en relación al temario, lo que yo hacía era enfocarme en que el tema, pues, fuera fluido, intentar conectar cada epígrafe y cada uno de los párrafos, por ejemplo, a través de preguntas retóricas. Y a la hora de estudiar los temas, lo que a mí me sirvió fue establecer diferentes pasos, diferentes objetivos en cada día de la semana. Por ejemplo, los lunes lo que yo hacía era dejarme el tema ajustado al tiempo que a mí me daba tiempo a escribir y por otro lado, al lado de cada párrafo, pues lo que yo hacía era incluir imágenes o diferentes iconos que me ayudaban a evocar pues lo que decía ese párrafo. Luego los martes, pues lo que yo hacía era, partiendo de las imágenes, de los iconos que había puesto, intentar evocar el tema sin leer, es decir, en un folio en blanco. Y luego, pues los miércoles lo que hacía era estudiar realizando esquemas, que a mí me venían bastante bien, y realizaba esquemas pues de cada epígrafe y luego también un esquema general que utilizaba al día siguiente, que sería el jueves, y es que en este día lo que yo hacía era intentar escribir todo el tema pues partiendo del esquema general. Y luego los viernes lo que ya yo hacía era memorizar la bibliografía y los conceptos más importantes con la aplicación de Anki. Y por supuesto, pues un aspecto que para mí creo que fue fundamental fue que cada viernes realizaba mini simulacros, es decir, dedicaba 20 minutos a escribir la introducción, a escribir la conclusión, la aplicación práctica del tema y también la bibliografía. Y esta estrategia pues fue la que utilicé el día del examen y por tanto pues en 20 minutos pues ya escribí la introducción, la conclusión, la aplicación práctica y la bibliografía y además pues me aseguré de que estos puntos que son realmente importantes pues estuvieran con buena letra y luego pues el tiempo restante pues ya podía ajustarme y equilibrar el tema en base al tiempo pues que me quedaba. En cuanto a los supuestos prácticos, lo que a mí me ayudó fue que desde el principio pues comencé a resolverlos sin ningún tipo de guía, ni esperando ver un supuesto perfecto, ni nada, sino que yo pues trabajé esa improvisación, esa incertidumbre que nos vamos a encontrar el día del examen desde el primer momento. Intentaba resolver los supuestos con mis propios recursos, con las ideas que me iban surgiendo y ya así, una vez que me daba el preparador, pues la corrección, ya buscaba quizás
fue una propuesta que tenía más sentido o más ajustada a lo que me pedía el supuesto. En cuanto a lo que me hizo destacar en el supuesto para tener buena nota, pues sobre todo fue tener una estructura clara y también que la lectura fuera bastante fluida. Y por supuesto, pues también dentro del supuesto también hacía pequeñas reflexiones, hablaba de la evidencia científica, de la educación emocional y esto en base a los supuestos. En cuanto a la programación didáctica, lo que hice fue hacerla pues de forma secuencial. Desde septiembre ya empezaba a realizar el contexto y he de decir que un aspecto positivo que tuve fue que a la vez de que yo realizaba la programación didáctica, yo construía mi guión de la exposición oral. Es decir, yo en septiembre ya tenía terminada, por ejemplo, la contextualización y a su vez tenía el guión de la contextualización y además pues yo, aunque no me lo pidiera la academia, pues ya ensayaba el contexto. Por tanto, una vez que yo finalicé mi programación didáctica, pues el guión de la exposición oral pues ya lo tenía realizado y muchas veces ensayado. Y además, a partir de ahí, pues ya realizaba diferentes cursos que vaya a tener, como el curso de exposición oral, y a partir de ahí, pues ya intentaba yo meter metáforas, meter reflexiones y diferentes citas en cada uno de los apartados de la programación y de la exposición de las unidades didácticas, que he de decir que en estas es importante buscar pues propuestas originales, que no sean las típicas. Y aquí pues en Movimiento Aprendo pues os daremos diferentes propuestas para que tengáis diferentes opciones a elegir. Por último, pues voy a explicar lo que creo que me hizo a mí diferenciarme del resto de opositores y obtener una buena nota. En este sentido, pues de los aspectos que a mí me ayudaron mucho, pues fue seguir a rajatabla los criterios de evaluación que nos marca convocatoria. Por ejemplo, en este año nos marcaba que teníamos que hacer esquemas, pues realicé un par de esquemas. Nos decía que teníamos que tener un índice paginado, pues realicé el índice paginado. Y todo esto pues lo tenemos que trabajar y por tanto es muy importante eso simulacro. En cuanto al tema, pues yo cuidé mucho las introducciones, la conclusión y la aplicación práctica y por supuesto que el tema fuera fluido y tuviera sentido. Por ejemplo, si yo durante el tema ponía 4 autores, pues luego en la referencia pues ponía esos 4 autores, no ponía otros autores. En cuanto al supuesto práctico, pues yo tenía muy clara me preparé 2 estructuras, una enfocada al desarrollo de la sesión y otra enfocada al desarrollo de una unidad didáctica. Y en cada uno de los criterios de evaluación me hice un cuaderno donde vinculaba un producto final y actividades evaluables a cada criterio de evaluación y esto pues también lo aplicaba a la programación didáctica. Y en este sentido pues yo sabía que independientemente del supuesto que me saliera, pues yo tenía ya diferentes propuestas para cada uno de los criterios y ciclos que me salían. Luego en la programación didáctica, pues puse el foco en tener una buena maquetación y sobre todo que se viera bien, pues que trabajaba los valores, la evidencia científica y la educación emocional desde la educación física. Y también, pues, en este sentido, pues esto gustó mucho al tribunal, puesto que cuando yo durante la exposición oral les decía que miraran, por ejemplo, un estudio de evidencia científica, pues la verdad que mostraban bastante interés. En cuanto a las unidades didácticas, pues sí que os recomiendo que os preparéis muy bien, pues todas las que podáis. Yo en mi caso me preparé 9 de 12 bolas que normalmente salen y no me salió ninguna, pero gracias a que me preparé 9 bastante bien, pues pude defender la unidad pues bastante bien, ya que saqué una gran nota. Y por otro lado, pues os recomiendo durante la programación didáctica que ensayéis mucho y que en cada ensayo intentéis mejorar algo que
que sea como una pequeña debilidad que encontréis. Y por último, uno de los errores que cometí pues fue no relativizar, y en este sentido pues esto me hizo llegar bastante cansado al día del examen. Sin embargo, este año pues este error lo he mejorado y sí que llegué bastante motivado y fresco al examen. Y por tanto esto es un aspecto fundamental y estos son los aspectos que a mí me ayudaron a sacar pues buena nota en la oposición. Por último, pues desde Movimiento Aprendo, pues queremos decir que no es importante estudiar mucho, sino lo importante es estudiar de forma inteligente. Y por tanto, si estáis pensando en estudiar y sacar vuestros objetivos y queréis que os acompañemos, pues no dudéis en poneros en contacto con nosotros y os mandamos toda la información. Por último, me despido de vosotros, espero que tengáis un buen día y nos veremos por aquí. Un abrazo.